Bueno, gracias por la invitación antes que nada. Y vamos a hablar de fachadas, que es el tema de hoy. Creo que la fachada es un poquito esto, es cómo nos vestimos. Es lo que la fachada en sí, el edificio, lo que nosotros proyectamos, está entregando a la ciudad y cómo queremos que vean a ese edificio. Siempre hay una lectura detrás de toda fachada. Entonces, después de este prólogo, me gustaría ver algunas imágenes de lo que es la fachada entendida como representación de edificios. Uno va a Google, que es un gran amigo de los arquitectos, de los chicos y de todo el mundo, pone pieles, que tiene que ver con fachadas, y aparecen infinitos edificios con formas raras, con cosas extrañas, que no sabemos si sirven, si no sirven, por qué fueron hechas, pero son diferentes y es una forma que hoy la arquitectura está tomando en cuenta, sobre todo en los países más desarrollados. Hay un señor, Gehry, todos los conocen, que empezó con esto, ¿no? Esto es un edificio que, tan famoso como este otro que es previo, que también es fachada, que son varios edificios en sí mismo y que era la sede de una agencia de publicidad muy importante de California. Este es otro edificio emblemático, ¿no? Los edificios Pato, que Venturi nos habló tanto. Es un horror, pero existe, obviamente, y por suerte la empresa se fundió. Y ahora, más en estos últimos años, esto nos lo regaló el Mundial de Fútbol, esto nos regaló China, es toda la tecnología inserta en las fachadas. Ya empieza a haber otra temática, esto es tecnología pura, de alguna manera también poesía, como llegaron a hablar cuando Herzog de Buren hicieron este edificio. Esta es la época de los layers también. Esto es un edificio, el Museo Petersen, en Los Ángeles, hecho por un estudio muy importante. Este es otro museo de Los Ángeles. Son diferentes formas de abarcar el volumen, diferentes formas de tratar la carpintería. Algunos con layers, otros con una arquitectura más consolidada. Pero la verdad, esto es puramente arquitectura. Todo lo demás es muy importante, es tecnológico. Esto es muchos años antes y es poético de solo verlo. Esto es el volumen de vidrio atemporal. Tuvieron tantos problemas por todo lo que se veía adentro, pero no importa, son fachadas. Y esta es la otra cosa, la masa. Esto es, también lo deben conocer en Nueva York. Hoy es era el Whitney, hoy es el Met. Y este es otro edificio emblemático, donde el curtain wall tiene una vuelta de tuerca, es un solo volumen, y el maestro Foster nos está enseñando que la arquitectura puede ser un solo elemento y no agregados, y es la síntesis. Ahora vamos a hablar un poquito, porque tenemos los tiempos muy acotados, de 3 obras del estudio. Madero Harbor, que son viviendas, oficinas y un centro comercial próximo a realizarse. El Alvear Icon, que es 5 estrellas y residencias, y el Alvear Tower, que habló Marcelo recién. Esto es Madero Harbor. Son 3 obras contemporáneas entre sí, con diferente resolución de imagen. Madero Harbor se hizo en diferentes etapas, es una obra que comenzó en 2006 aproximadamente, proyecto bastante anterior. Esto es todo vidrio, hay 2 torres gemelas bajas, bajas relativamente para lo que se está haciendo hoy, son de 80 metros cuadrados, paralelepípedos donde le dimos una vueltita de tuerca a las esquinas y trabajamos sencillamente. ¿Qué buscábamos? Tener una terminación, un vidrio similar a la obra de Peli que acababa de inaugurarse. El presupuesto no dio para hacer el mismo vidrio, pero tratamos de hacer algo parecido. Después continuó con esto, es una metáfora, una idea de las olas del río.
dejamos lo del barco para otras obras. Esto es lo que nos da pie para las memorias. Pero en definitiva, fue un proceso largo de construcción de las oficinas primero, de las viviendas después, y forman un conjunto que se desarrolló en casi 10 años o más. Siempre, todo esto es vidrio. Esta es la imagen final, que lamentablemente no se va a poder apreciar porque cuando hicimos esto, el código decía que iba a haber un edificio de 30 metros de altura adelante. Hoy hay 2 torres, por esas cosas que uno nunca sabe bien. Y ahora pasamos a otro emblema. Para nosotros era muy importante esta obra, si bien la gente del Alvear es clienta del estudio de hace muchos años, porque tenía una cierta complejidad. El Alvear es representativo de un montón de cosas en hotelería, y pasamos a tener en cuenta que esto iba a ser hotelería y residencias. Entonces pasamos por infinitas variantes, por posibilidades. Siempre era un edificio, un paralelepípedo que abrazado por otro, y como verán en la primera imagen, empezamos a trabajar con pieles de vidrio que se movían, y terminó siendo ese diamante. Aquí hubo humo blanco, y terminamos en esto, que diferenciaba netamente lo que eran las residencias del hotel propiamente dicho. El hotel es la masa y las residencias es el vidrio. Es un concepto, a pesar de ser contemporáneo, totalmente diferente a lo que era Madero Harbor. La masa es muy tranquila, es una masa horadada por ventanas y punto, y el resto es un poquito más escultórico, y lo que buscamos en definitiva fue no solo adecuarnos acá al código manda por las rasantes, sino que además lo que buscamos fue tratar de que sea un edificio simbólico y diferente al resto. Toda la masa muraria que existe, en este caso el remate es de vidrio, que es lo que decíamos nosotros que iba a verse después de los docks, después de los edificios más bajos de Puerto Madero. Por último, vamos a hablar de este que se está por construir. Acá podemos retomar un poquito la cosa de la proa y en el remate. Este edificio es muy fuerte, es muy ciego, tiene ventanas, y me gustaría explicar por qué es así. Empezó de esta manera. Cuando nos tocó este encargo, todos pensamos en el Cabanac, queríamos hacer un Cabanac, no es esto propiamente dicho, y se fue derivando. Esta es una torre casi cuadrada, casi una torta de cumpleaños, de bodas, digamos, ¿no? Donde se va escalonando según todo igual y simétrico, hasta que de pronto apareció esta cosa de las ondas, de la cosa suave, y que tenía que ver también con la estructura. El edificio no tiene columnas adentro, la estructura portante es el exterior. De ahí, y que además tuviéramos la intención, concordada con de acuerdo con el cliente, de hacer un edificio de una altura diferente a la altura que existe en la mayoría de las construcciones de residencias. La altura libre de este edificio, de cada piso, es de 3,30. Es una altura que nos retrotrae, que es decir, bueno, los ambientes pueden ser diferentes. A pesar de eso, la comparación entre plano, entre volumen y vacío, es bastante parecida. ¿Por qué? Porque todo el cascarón es la estructura. Eso nos permitió movernos con muchísima libertad. Este edificio además cuenta con un contrapiso de 30 centímetros para que el señor que compró y no quiere el baño en ese lugar lo pueda trasladar sin ningún tipo de problemas. Es todo el edificio en sí, más allá de que nosotros siempre dijimos, este es un edificio que se ve de lejos, es un edificio que representa un punto en Alto Palermo, es obviamente el más alto de todo, perdón, Alto Palermo, de Puerto Madero, es el más alto de Puerto Madero, es el más alto residencial de Sudamérica. Es un edificio para ver de lejos, todo lo demás está dentro.
todo lo importante está dentro. Tratamos de definir, siguiendo la filosofía alvear, un edificio con síntesis, con cierto volumen. Tratamos de tomar algunos de los elementos que se agarran del cilindro central, la altura de las mulieris, alguna referencia que tenían edificios cercanos. Tratamos de referenciarnos con el entorno y hacer un edificio muy sencillo, muy sintético, y todo el lujo está dentro. Nos dimos un gustito con la marquesina, vuela 12 metros sin apoyos, es una cosa, no sé, algo que surgió, se está construyendo, ya está casi terminada, muy parecido al render original. Aquí el render y el Excel a veces van de la mano. Y bueno, estamos bastante contentos. Realmente, como decía Marcelo, los problemas surgen en todas las obras. El tema es, esta vez salió bien, en general sale bien cuando se trabaja en equipo. Y ninguna de estas cosas se puede hacer si no es en equipo. En equipo en el estudio, con mis socios, con todo el plantel, con todo el staff, y además con asesores como Bill, asesores en ingenierías, que nos han permitido poder construir un edificio del cual no estamos habituados. Son 60, 70 metros más del más alto que había antes en Argentina, con lo cual nos encontramos con muchos problemas. Y todos fueron dándole solución. Terminamos con una imagen medianamente poética. Y bueno, esto es todo y muchísimas gracias por la invitación.